Bien, ese es básicamente el resumen de la prehistoria. Ahora veamos un poquito desde la historia antigua hasta la historia contemporánea. Igual les pido paciencia con estas etapas porque las vamos a ver un poquito rápido. Yo no les había prometido nada, pero solo les prometí las diapositivas, pero he estado reconsiderando, ¿verdad? Compartirles una síntesis, y ya la tengo lista, de hecho, ¿verdad? La tengo lista, pero no había pensado en hacerlo, digo yo, porque pueden perder el entusiasmo de poner atención. Pero voy a hacerlo porque sí, he ido un poquito rápido con los temas y les voy a facilitar varios fascículos que tengo por ahí, ¿verdad? De la síntesis de este contenido. Así que no se preocupen si no capturaron algunas cosas. Es más, poner atención y preguntar cuando hayan dudas, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando. Yo les voy a pasar el día jueves antes de la semana de exámenes, les voy a hacer llegar todos estos fascículos en la plataforma. Así que para que no se vayan a preocupar por ello. A los del mediodía los tengo asustados, ¿verdad? Porque vamos también así de rápido, ¿verdad? Y no les queda a veces chance de copiar, pero les voy a facilitar el contenido en documento de Word. Está convertido a PDF, ¿verdad? Es un documento de Word con PDF y una que otra imagen, ¿verdad? Alusiva. Bien, prosiguiendo. Entonces vamos a hacer una breve síntesis, digo muy breve porque en realidad no queda tiempo para ver tanto, pero la idea es que podamos ver estas etapas de la historia y a la vez vamos a ir también comparando, además de los aportes de las culturas antiguas, vamos a comparar también cómo es que los historiadores escribían la historia en estas etapas. El objetivo de ver estas etapas es ver cómo se transcribía o cómo se guardaban los datos de estos eventos, cuál era el interés de los historiadores de la antigüedad, media, moderna y contemporánea. Ese es el objetivo de ver este repaso de la historia antigua, además de también ayudarnos a contrastar lo que vamos a ver más adelante de la cultura mesoamericana con respecto a lo que han hecho otras culturas en la antigüedad, para que veamos el nivel de cultura al que llegaron, digamos, los mayas con respecto a lo que llegaron los griegos, los romanos, los sumerios, ¿verdad? Etcétera. Lástima que no queda tiempo para ver todas las culturas. Yo quisiera poder tener el tiempo de un semestre para hacer un breve repaso de unos 2 meses por lo menos de pura historia universal, para hablar de los griegos, de los egipcios, de los chinos, de los hindúes o indios, para que podamos hacer un repaso prácticamente y después que nos sirva como medio de contraste para comparar si la cultura maya realmente es tan avanzada como muchos defienden o por el contrario estaba en el nivel normal, ¿verdad? De la evolución de un pueblo. Eso es una cuestión que tendríamos que ir viendo poco a poco. Digo porque hay mucha gente que pretende hacer ver como que los mayas eran superiores a todas las culturas del mundo, ¿verdad? Y esa es es la falta de objetividad de algunos que quizás nunca han leído otras historias, otra historia de otros pueblos. Pero bueno, la idea es que podemos hacer un pequeño contraste también. Además de hablar de algunos eventos que paralelamente se desarrollan también con el periodo de la colonización, ¿verdad? Además de entender también cómo es que apareció ese poder de la iglesia también, que es parte de la era medieval y moderna. ¿Qué papel jugaría más adelante en la época colonial? ¿Verdad? Un poquito el poder que realmente tuvo y la cercanía que tuvo con los estados, ¿verdad? ¿Cómo es que logra tener esta cercanía con lo político? ¿Verdad? Eso es importante entenderlo porque en la Edad Media, en la edad mejor dicho, en la Edad Moderna, cuando aparece el descubrimiento de América, la Iglesia va a tener una participación fuerte durante el periodo que llamamos de colonización. Bueno, más adelante miraremos esa parte. Veamos entonces un poquito este pequeño repaso. La primera gran civilización, según los historiadores, son los sumerios. Aparecieron en una región específica, una región que está siendo bañada por dos grandes ríos, desde el Golfo Pérsico, ¿verdad? Hasta la zona de Asiria. Toda esta parte de los dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, ¿verdad? Hasta la parte de Asiria al norte, bajando por toda la parte costera del Mediterráneo, todo lo que es Siria, Damasco, la parte de Palestina, hasta ir muy abajo, ¿verdad? Específicamente hasta Egipto. Toda esa media luna, ¿verdad? Los historiadores le llaman el creciente fértil. ¿Verdad? En ese creciente fértil se desarrollaron muchísimas civilizaciones. La primera fue la de los sumerios, que consta de muchísimos pequeños reinos o pueblos, ¿verdad? Como Ur, Lagash, Uruk, Isinkish, Nippur, etcétera, ¿verdad? Pero aledaño a esta zona del reino babilónico, que se va a unir con los casitas, que es otro tipo de reino también que se van a fusionar, aparecerán otros cercanos, que también incluso van a ser algunos enemigos incluso del reino. Reino Mitanni, reino hitita y el reino de Egipto. Entonces, básicamente en este contexto de esta media luna de territorios se desarrolla lo que llamaremos la historia antigua. Ahí es el creciente fértil debido a que, además de los dos grandes ríos, tenemos todo el río Jordán prácticamente ahí por Palestina, más todo el río Nilo, terminando con su delta en el Mediterráneo.
parte de las cosas que hacían los sumerios, ¿verdad? Sus templos, los sigurats. Este sigurat, por ejemplo, que anteriormente pudo haber sido así, con muchas torres escalonadas, ¿verdad? Un edificio en la parte alta. Se dice que la mayoría de los templos estaban pintados de lapislázuli, razón por la cual a la distancia, aunque si tenían, digamos, palmeras a la distancia, se miraban como jardines colgantes. De ahí el porqué el padre de la historia, que se llama Heródoto, quien además le coloca el nombre de Mesopotamia a esta región, ya que Mesopotamia significa ciudad entre ríos o pueblo entre ríos, ¿verdad? Meso es medio y potos significa agua. Pótamos, en realidad, significa agua. Incluso la palabra hipopótamo, ¿verdad? Tiene que ver con esa raíz etimológica. Por la relación del agua que rodea, obviamente, estos dos grandes ríos de la región. Y ese nombre, por tanto, es un nombre griego, dado a este lugar completamente, ¿verdad? De origen, diríamos, sumerio, babilónico, después persa. Este Sigurat específicamente todavía está en pie, ¿verdad? Se dice que ahí se rendía culto a la diosa estrella o a la diosa Ishtar, ¿verdad? O Astarte, aparece en algunas fuentes también. Además, otro aporte de la cultura mesopotámica es la primera escritura. El primer sistema de escritura se le llamó cuneiforme, porque ocupaban cuñas de madera para poder plasmar en arcilla, ¿verdad?, algunos símbolos estilizados. Aquí podemos ver, por ejemplo, la comparativa entre lo que es el sumerio antiguo, el original, que era prácticamente puras imágenes gráficas como cabezas, ¿verdad?, triangulitos, eran pequeños bultos, una forma de arado, línea de agua, para representar específicamente eso. Si querían representar agua, pues eran dos líneas onduladas. Si querían simbolizar beber, pues una cabeza más dos líneas onduladas. Entonces, todas estas formas naturalistas se transforman a un lenguaje más estilizado, ya con digamos, el sumerio arcaico, ¿verdad? Y en el lenguaje cuneiforme ya se estilizó aún más, facilitando un poquito cada vez más en la época ya del Imperio Asirio, más la escritura, ¿verdad? Así no tenían que volver a dibujar rápidamente, sino que con solo poner la ubicación de las cuñas y la cantidad adecuada de ellas, ya la gente sabría lo que dice. De igual manera los números. Ahí podemos ver, por ejemplo, la forma de la numeración, ¿verdad? Cada cuña tiene un valor, la acumulación de cuñas va sumando y cuando llegaban a la decena, es decir, cuando llegaban al número 10, acostaban la cuña. Al principio eran verticales y cuando llegaban a la decena, eh, ponían en vertical esa cuña. Diferente a la cultura de los mayas, ¿verdad? Que lo que hacían era acumular puntos, ¿verdad? Y cuando llegaban al número 5, como era un sistema diferente, no era un sistema vigesimal, perdón, no era un sistema sexagesimal como el de esta cultura, sino que era un sistema vigesimal, lo que hacían que cuando llegaban al número 5, múltiplo del 20, acostaban la figura, ¿verdad? Es decir, en vez de un círculo ponían una línea. Le debemos a la cultura sumeria el primer código penal, ¿verdad?, el cual, según los historiadores, lo que pretendía este tipo de leyes era que la gente tomara prácticamente la ley en sus propias manos. Es decir, en vez de llevar el caso al rey, ¿verdad?, como el rey Hammurabi, que es el que redacta esta ley, de hecho, en la piedra de basalto que está en el Museo del Louvre, se logra ver de pie al rey Hammurabi, ¿verdad? Él es el que está de pie y el que está sentado es el dios del sol, el dios Shamash, que le está dictando las leyes al rey, ¿verdad? Esa piedra todavía está en el Museo del Louvre. Y la idea era esta, que ponían la piedra en la plaza, la gente que de repente quería justicia se iba a la piedra, ¿verdad? Y ahí estaba lo que había que hacer en cada caso, ¿verdad? Prácticamente quizá cada cuadrito, cada fila, columna, perdón, cada columna seguramente era la directriz del rey de lo que había que hacer, si me robaban, si me mataban a alguien, si me cortaban la mano, si me usurpaban algún derecho, pues ahí estaba. Básicamente, la síntesis de esta ley, según como dicen algunos historiadores, queda muy bien sintetizado en lo que en la Biblia se le va a llamar la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que es lo que se supone será la base de lo que los filósofos más adelante dirán es la justicia, dar a cada uno según lo que merece. Prosiguiendo, el uso de la moneda también se lo debemos a los sumerios, el uso de la rueda también, el uso del arado también. En este momento hay que comparar una pequeña parte en el caso de los mayas. Los mayas no tuvieron nunca el uso de la rueda como sistema de carruaje, pero sí utilizaban para los juguetes, ¿verdad? Hacían algunos animales con rueditas, ¿verdad? Para que ellos pudieran jugar en el suelo. Pero nunca se les ocurrió que esa ruedita que hacían así para los juguetes podían utilizarla para transportar cosas. La gran ironía. Descubrieron la rueda, pero no la pusieron en práctica.
En cuanto al tema del sistema de irrigación y de arado que tenían los sumerios, ¿verdad? Era bastante, diríamos, superior al de los mayas y los aztecas. En el caso de los aztecas, por ejemplo, lo que hacían era crear tabancos en medio de lagunas, ¿verdad? Para que siempre se mantuviera húmeda aquella tierra y fértil, ¿verdad? Era el sistema que aplicaban obviamente en México. Y los conocimientos astronómicos, aquí como que sí se dan duro, diríamos, entre los sumerios, los aztecas y los mayas, porque las tres grandes culturas eran grandes astrónomos, así que nada que envidiarle. Eran capaces de predecir eclipses los mayas, calculaban prácticamente los sistemas de equinoccios y solsticios, tenían calendario solar y lunar, ¿verdad? Para poder incluso determinar el tiempo adecuado para las cosechas. Más adelante miraremos un poco de eso. El sistema de los sumerios, a diferencia del de los mayas, era sexagesimal, basado en el número 60. El de los mayas va a ser basado en el número 20. El sistema, pues, ocupaban todos los múltiplos de 60 para poder hacer cálculos. De hecho, incluso en eso se basa el ábaco de los sumerios. El ábaco que ellos van a utilizar van a ser la falange de los dedos. Ahí se puede ver cómo se escribía la escritura cuneiforme y las cantidades según iba avanzando la cantidad. Siempre en forma triangular, dando la idea de un triángulo, de acumulación con forma de triángulo. En el caso bueno, esa es la razón por la cual con este sistema sexagesimal terminaremos prácticamente desde el mundo antiguo, dividiendo la hora en 60 minutos, los minutos en 60 segundos, etc. El sistema del ábaco, pues era prácticamente las manos, la falange de los dedos, que en total estos cuatro dedos suman 12 falanges, ¿verdad? Cada parte del dedo, ¿verdad? Es una cantidad. Y cuando llegaban, digamos, después de llegar al 12, subían un dedo, ¿verdad? Ahí serían 12, después 24, después 36, pues de por último 48 y después 60. Hasta 60 se podían contabilizar y con eso hacían multiplicaciones y divisiones tranquilamente. Todavía hay lugares en Asia donde practican algo parecido. De hecho, se ha hecho muy viral últimamente, videos donde los chicos están haciendo concursos de a ver quién cuenta más rápido con las manos. Y están así, tic, 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 y cantidad rápida de multiplicación. Multiplican grandes cantidades basadas solamente en ese sistema. Creo que hemos perdido un poquito ese recurso, ¿verdad? Que nos podría haber ayudado, incluso a nuestros campesinos ayudaría mucho para el tema de sus negocios. El sistema mensual de los nudillos ayudaba a cada nudillo a marcar si la cantidad de 31 días para nudillo y la parte cóncava de la mano pues sería un 30. Pero en el caso del mes de febrero, que claramente adaptado ya al calendario gregoriano, sería diferente. Eh, Así que comenzaban con 31, después digamos 30, después 31, 30, 31, 30, ¿verdad? Y llegaban así a cada uno de los meses. Esa era la manera para quizás recordarlo. Hay que también mencionar que para los sumerios no existían estos meses que estamos nombrando. Eran meses distintos, tenían nombres diferentes. Este sistema de nombres era de la cultura romana. Así que solo estoy ejemplificando cómo es que utilizaban el tema de los nudillos. No es que realmente así le nombraran a cada uno de los meses. El uso del bote de vela, aunque no fueron grandes navegantes en comparación a los griegos. Los griegos sí prácticamente dominaron el Mediterráneo. Eran capaces de navegar desde Grecia hasta África sin problema. La metalurgia, claramente estamos en la época aproximadamente del bronce y del hierro, así que ya tienen buen dominio de esto. Y se puede notar en algunas de las expresiones culturales como las máscaras mortuorias. En el grabado se ve al rey Darío, ¿verdad? Y a su hijo Jerjes en la parte de atrás. Y notamos que la máscara mortuoria que se hizo en metal era muy semejante a la escultura que hay en relieve. Es decir, intenta pues de alguna manera ser expertos en esta parte. Es asombroso, ¿verdad? Que trabajen en metal caliente, ¿verdad? Con ese nivel de exquisitez en arte para una época tan antigua. Pero era así. Así era la habilidad de los hombres de la antigüedad. La graduación del círculo en 360 grados claramente depende de una cuestión mitológica. Los sumerios creían, ¿verdad?, que habían obviamente 12 de casas zodiacales. En cada casa zodiacal habían 30 divinidades, por lo cual al multiplicar 12 por 30, 12 casas por 30 dioses, daba 360 divinidades. Y para representar estas 360 divinidades, dividían el círculo en 360 grados. Eso les ayudaba también geométricamente, ¿verdad? Y es el método que utilizamos hoy en día. Podría ser de 380, de 500, si quisiéramos subdividirlo, pero daría unos cuantos problemas para los cálculos quizá. Bien, esa es básicamente la síntesis del pueblo más antiguo de la historia. Ahora vamos a ver un poquito cómo se escribe la historia griega y algunos aportes también de esta cultura. Hablar de la cultura griega es hablar de una cultura bastante, se puede decir, elevada, políticamente,
a nivel de las leyes, a nivel de la filosofía, a nivel del arte, de la música, del teatro. Básicamente es un pueblo dedicado a esto, sobre todo en el lado de Atenas, porque había otros pueblos cercanos a Grecia también que estaban dedicados más a la parte de los negocios, del sobrevivir y de las guerras, ¿verdad? Expertos en batallas, como el caso de Esparta. Grecia es la cuna de la historiografía. Ahí nació el padre de la historia. Dice Guillermo Varela en el libro de Historia de Honduras, la historia de la historia se inicia comúnmente en Grecia. Ahí nace pues este Heródoto, que es el padre de la historia, Heródoto de Halicarnaso, del cual también hablaremos un poquito a continuación. Don Heródoto nació ahí por el año 484, muere en el 425. A él le toca que vivir una serie de eventos y le toca que seguramente viajar por muchos lugares porque en su juventud debe haber sido un hombre muy aventurero, ¿verdad? Ha de haber andado por muchos lugares. La manera como él escribe historia es bien interesante. Es como que fuera una bitácora de lo que él ha visto, de lo que la gente cuenta. E incluso se esfuerza por escribir la historia del origen de ese pueblo, ¿verdad? Así es como narra estos famosos 9 libros de la historia antigua. Eh, Gracias a ellos que se le considera el padre de la historia. Eh, a él le toca que vivir un evento y conocer el resultado también de esta famosa guerra llamada la Guerra Médicas, que es la guerra entre los persas y los griegos. Les comento rápidamente qué pasó con las guerras persas. Después de la muerte de Darío, ¿verdad? Que intentó conquistar la zona de Anatolia, ¿verdad? La zona donde estaban los griegos todavía, actual Turquía, en la época de Alejandro Magno, todavía hubo batallas con él. Una vez muerto él, pues queda su hijo Jerjes primero. Jerjes pues pasa a la frontera de Turquía, logra dominarla, ¿verdad? Y llega al norte de Grecia, a la zona de Termópilas. Va a tener básicamente muchas batallas intentando entrar a la zona griega del occidente prácticamente. La primera gran batalla fue en Termópilas, ¿verdad? Que fue entre 300 hombres espartanos versus 20.000 persas. El resultado de la guerra fue que aproximadamente los 300 espartanos murieron, pero se llevaron de encuentro a 10.000 persas. Es decir, la mitad de los soldados murieron a manos de los griegos. Tal era la capacidad bélica que tenían los espartanos. Aunque murieran, se notaba el nivel de capacidad para la lucha. Las otras batallas son la de Salamina, en la parte naval sur, la de Mileto, que queda en la costa de Turquía actual, y la de Maratonas, que queda en la parte sur de Grecia. Entonces, básicamente intentan llegar por tierra, por mar, ¿verdad? Solo les faltó aire. Si hubiese habido aviones, se hubieran llegado por aire también, para querer entrar ahí. Pero no lograron pasar. Es decir, fueron derrotados en la guerra naval de Salamina, ¿verdad? Y al final prácticamente desplazados. Se nota entonces la capacidad de organización también de los griegos. Esto levantó el orgullo de Esparta, incluso después de Heródoto, ¿verdad? Tucídides, que es el otro personaje que voy a mencionar, le va a tocar que narrar la historia siguiente, que es una guerra ya no con persas, sino guerra griega entre los orgullosos espartanos que habían demostrado su capacidad de guerra contra los debiluchos, según su forma de pensar, los débiles atenienses, que se dedicaban más al arte, filosofía y la política. Pero a pesar de que intentaron entrar para invadir Atenas y adueñarse de esa zona, no lo lograron, ¿verdad? Ya les comentaré por qué. Con Heródoto, ¿qué comprendemos a nivel de la historiografía? Comprendemos que el historiador, ¿verdad? Narra lo que está viviendo en el momento, estudia lo que está viviendo en su propio tiempo, lo va recopilando, ¿verdad? Poco a poco. Hoy en día, pues se pide prudentemente que los eventos históricos no se narren tan pronto, sino que se dé espacio, ¿verdad? A que acabe el evento, que todos los participantes dejen de tener participación pública eh, para poder empezar a narrarlo. ¿Por qué en Honduras, por ejemplo, el tema del golpe de Estado no se puede terminar de narrar? Porque todavía tenemos al que sacaron de la presidencia como primer caballero de la nación. O sea, no se ha acabado la historia todavía del golpe de Estado. Falta que ver el desenlace a dónde llega la política que ellos pretendieron hacer con la cuarta urna, que se supone que todavía sigue en camino. Entonces, no es prudente que un historiador escriba algo tan pronto. En el libro de Guillermo Varela, la última unidad de este libro ya empieza a hablar del golpe de Estado. El peligro de hablar de estos eventos tan pronto es que podemos cometer el error de meter visceralidades, ideologías, apasionamientos y robarnos la objetividad, que es lo que realmente queremos ver en un libro de historia. Eh, pero cuando alguien de repente está formado en un pensamiento y está afiliado quizás hasta el partido que está metido en el embrollo,
pues la historia que puede escribir es una historia que le convenga. Y eso es lo que no queremos que pase con los libros de historia. Al contrario, que sean imparciales. Señala, por tanto, las causas también el historiador de los acontecimientos. Entonces, es importante esto. Cuando mucho lo que podemos decir fue, y podemos quizá meter en un libro de historia, es qué fue lo que produjo el golpe de Estado. Pero cómo va a terminar este desenlace histórico todavía no se puede anticipar. Seguimos viviendo las secuelas del 2009. Entonces, hay que tener prudencia con respecto a la narración histórica. Tucídides es el siguiente personaje, también experto en historia, se podría decir, o uno de los tantos precursores de la historia antigua. A él le va a tocar que vivir prácticamente la guerra del Peloponeso, que es esta guerra que les digo que pasó después de los espartanos. Él se va a interesar por aspectos militares y políticos de la historia. Lo que le interesa es qué guerra se desarrolló, quiénes fueron los campeones, quiénes fueron los reyes que intervinieron, ¿verdad? Y cómo terminó. Prácticamente causa y consecuencia es lo único que le interesa. Es el autor del libro Historia de la Guerra del Peloponeso. Quiero comentarle rápidamente para los que de repente no conocen el evento de la Guerra del Peloponeso. Es una guerra desarrollada en la parte sur de Grecia, en una tierra prácticamente intermedia entre Esparta y Atenas. Esparta quería conquistar Atenas. Atenas, obviamente en esa época estaba gobernando Pericles, quien se va a ganar el título del más grande estratega de la historia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Pericles para poder ganarse ese título? Bueno, algo muy brillante, diríamos. En vez de ponerle esfuerzo a malgastar el dinero en fuerzas armadas, que había que defender la frontera y eso lo hizo. Es decir, mandó soldados a luchar por tierra. En tierra no lograron ganar. El primer ataque lo hizo Esparta de forma marítima, ¿verdad? Llegaron con barcos a Atenas. Atenas, en vez de quedarse solamente a pelear ahí, se le ocurre la idea a Pericles. Pues si ellos nos invadieron a nosotros vamos a ir a invadirlos a ellos. Entonces mandó una fuerza naval a invadir Esparta. Cuando los espartanos se enteraron que estaban prácticamente adueñándose de Esparta, tuvieron que bajar. Es decir, volvieron otra vez a su tierra y por eso perdieron la primera batalla. En la segunda, quien pierde es Atenas, porque no estaba preparado para luchar cuerpo a cuerpo. Y ahí sí le gana, obviamente, cuerpo a cuerpo los espartanos. Pero a pesar de esa lucha, a pesar de que le vencieron en batalla, no ganaron la guerra tampoco los espartanos, porque la guerra se desarrolló no en Atenas, sino en una tierra intermedia. Muy astuto también Pericles de mandar a luchar en una tierra que no era la tierra ateniense, sino una tierra ajena, ¿verdad? Quizás la tierra de baldío, para pelear ahí, ¿verdad? Y si se morían, pues ahí se morían. Si ganaban, pues ahí ganaban, pero no habían invadido. Él quería a toda costa evitar la invasión. Pero la tercera cosa que también vuelve a Pericles, un hombre muy estratega, es que intentó llevar la fuerza mejor a la diplomacia. Lo que hizo fue ir a dejar tributos y embajadores a diferentes reinos cercanos a Esparta para hacerlos sus aliados y amigos, de tal manera que no le fueran a prestar ayuda, ni de soldados, ni de víveres, ni de nada, a Esparta. Así que Esparta poco a poco se le va gastando la economía. No tiene gente que le siga dando soldados, por lo cual se va quedando poco a poco sin la fuerza que tenía. Es así como Pericles prácticamente, aunque no invadió Esparta, ni tampoco Esparta logró ganar la guerra, aún así se puede decir que se llevó la victoria, porque su pueblo siguió todavía en vigencia y aún desarrollando la cultura. En esa misma época, cercana a la época del Peloponeso, es cuando aparece Sócrates, aparece Platón, Aristóteles. Es una época de gloria ateniense, y a pesar de una guerra, ¿verdad? En las fronteras. Entonces, esa particularidad es bien interesante, ¿verdad? La diplomacia por sobre la fuerza bruta es lo que demostró Pericles en este momento. ¿Qué aprendemos con Tucídides a nivel de la narración de la historia? Aprendemos que el historiador debe primero separar el mito de la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque la narración histórica que habían hecho anteriormente, digamos los poetas como Homero, Homero sí metía en la narración histórica a personajes mitológicos, como lo hizo en la Ilíada y en la Odisea. Aunque la Odisea es más una especie de obra de cánticos, ¿verdad? Casi como una especie de obra de teatro, pero al menos en la Ilíada, que parece ser básicamente la narración de la guerra de Troya, sí mete mucha mitología en el trayecto, quizá con el afán de adornar ese escrito. Pero en este caso, el historiador, como Tucídides, separa obviamente toda esa parte mitológica, deja de meter a los dioses en el tema del humano y solo lo aterriza a una historia que debe servir, debe ser útil, debe ser práctica la historia. Es decir, lo único que debe forzarse al historiador de presentar es cómo se va generando este cambio, ¿verdad? Para Tucídides, la humanidad en cada evento histórico va cumpliendo una especie de destino. Esta idea de que el devenir histórico está predeterminado por los dioses o la humanidad destinada a algo,
no solamente es un pensamiento griego, también en la mentalidad de los historiadores cristianos va a existir también esta idea de que estamos viviendo la historia de Dios, una historia incluso salvífica, donde el hombre puede, pues si quiere, puede llevar una historia pagana, pero no puede dejar de lado ni olvidar que también hay una historia paralela relacionada con el designio de Dios, que es lo que vamos a ver más adelante en la época medieval. Es importante entonces que el historiador mantenga su objetividad en las obras, presentando esa actitud de narrar la historia con serenidad, imparcialidad y objetividad, así como lo enseñaba Tucídides. Y esa es la manera como se trata de narrar al menos la historia en los libros de él y en los de Heródoto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna consulta, duda sobre lo que hasta ahora he mencionado? No, ¿Todo claro? No, licenciado. Ok. Am, veamos un poquito así una síntesis de los aportes que la cultura griega deja a la historia. Tenemos que mencionar, obviamente, la arquitectura, que ha sido imitada por muchas culturas, incluso modernas, del Renacimiento y contemporáneas. El arte prácticamente de los palacios gubernamentales tratan de imitar tanto a los griegos como a los romanos. Se nota, obviamente, en los palacios de gobierno. Y es que la arquitectura griega es impresionante en realidad. Esta obra que mandó a hacer Pericles, llamado el Partenón, es un ejemplo claro. ¿Verdad? Un templo dedicado a la diosa Atenea, Palas Atenea. O Atenea Partenos, como se le llamaba también. Por eso Partenón. Eh, hay que también destacar la estrategia militar del griego, ¿verdad? Hombres como Pericles, hombres como Aquiles, hombres como Odiseo, que están narrados en la historia y en algunos libros también un poco poéticos, pues demuestran esa habilidad para tomar decisiones. Eh, la capacidad del espionaje, de la previsión, del cálculo que frío, ¿verdad? En una época bastante apasionada, que es lo que realmente intentaron hacer los griegos. El caballo de Troya es un ejemplo claro de esto. La mitología, aunque pareciera que es algo que tenemos que olvidar, no lo vamos a poder olvidar, por una sencilla razón. En nuestro idioma hay muchas palabras que descienden de los nombres de las divinidades. Por ejemplo, le llamamos aire, ¿verdad? Por la diosa Aura. Hablamos de hipnosis por el dios Hipnos. Hablamos de morfina por el dios Morfeo. Hablamos de energía eólica por el dios Eolo. Es decir, no podemos obviar que hablamos de arañas por Aracne. Entonces no podemos obviar que en nuestro idioma está guardada parte de ese conocimiento mitológico. Y cuando siempre que queramos analizar la etimología de una palabra, tendremos que terminar siempre aludiendo a las divinidades de la antigüedad. Pero es interesante ver cómo ellos enlazaban las palabras cotidianas con lo que los dioses también hacían, o lo que creían ellos que los dioses hacían. La filosofía, ¿verdad? De esto puedo explicar muchas cosas, pero no quiero meter la clase de filosofía acá, ¿verdad? Basta con decir que la filosofía es una gran ayuda, obviamente, a la historia del hombre. Y sobre todo porque nos ayuda a comprender, y cuando incluso intentamos ser críticos con la historia, tenemos que filosofar de alguna manera. Ahí está, en la imagen pueden ver a Heráclito con un turbante, a la par está Platón, a la par está Epicuro, a la par, perdón, sí, a la par está Sócrates, arribita el que está viendo hacia un lado, del lado derecha a izquierda, está Marco Aurelio, en el centro Aristóteles, y el que está en esta parte final, la primera imagen, según entiendo, es Antístenes de Atenas. Conocimientos navales. Claramente los griegos dominaron, como dije, todo el Mediterráneo. Solo para la guerra troyana fueron alrededor de 3.000 naves, dicen los historiadores. Fueron 3.000 naves que invadieron prácticamente, se fueron desde Esparta, ¿verdad? Hasta la zona costera de lo que hoy en día es Turquía, donde quedaba la antigua Troya. Eh, el lío de Troya, supongo que ustedes ya lo conocen, lo sintetizo para los que no entiendan qué fue lo que pasó con Troya, ¿verdad? Y algunas advertencias sobre el cine, que trata de representar la historia. La historia simplemente parte de dos reyes. Uno que tiene dos hijos, llamado Paris y Héctor, los cuales habían sido invitados por el rey Agamenón a quizá un evento diplomático. En ese momento, uno de ellos quizás se enamora perdidamente de la esposa del hermano del rey Agamenón, que se llama Rey Menelao. La esposa se llama Helena de Esparta, y pues la rapta, ¿verdad? Se la lleva, a escondidas. No como en la película, que en la película muestran como que estaban enamorados y se fueron como amantes secretos. No, 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 no. La raptó, o sea, incluso contra su fuerza, contra su propia voluntad.
Así que hay que entender bien el evento, porque a veces el cine agrega algunos detalles que no están en los libros. La rapta y entonces, como un problema de honor, Menelao le pide a su hermano Agamenón, que era un poco más poderoso, ¿verdad? Era rey de Esparta, que le ayude obviamente a rescatar a su esposa. Y en eso, pues a Agamenón, que andaba ya ganas de probar la fama de Troya, que se supone era la ciudad impenetrable por las grandes murallas que tenía, quiere poner a prueba esa famosa fama. Entonces aprovecha la coyuntura de este evento, ¿verdad? Y arma la guerra contra Esparta. Dentro de esta serie de eventos aparecen dos grandes líderes, ¿verdad? El campeón de los Mirmidones, llamado Aquiles, y su compañero de batalla, Odiseo, ¿verdad? Que también habrán algunos libros que hablan de la historia de ellos. La Odisea, hablando de Odiseo, y la Ilíada, hablando de Aquiles. Am, Básicamente eso. Al final Troya cae, ¿verdad? A veces nos hace creer que los griegos fueron los malos, ¿verdad? En cierta manera, pues sí, invadieron un lugar, pero también hay que decir que le faltaron al honor, ¿verdad? En aquel momento le faltaron al honor a un rey. Entonces, eso se pagaba con la muerte en la antigüedad, ¿verdad? Es la forma de pensamiento de aquellas culturas. Prosiguen. Así que los malos realmente fueron los troyanos. El teatro. Claramente los mismos griegos van a comenzar no solamente con el teatro, también con la música. De hecho, a Pitágoras se le considera uno de los padres de la música. Entonces, es algo que obviamente desciende de ellos. Los romanos lo van a seguir imitando, ¿verdad? Con los famosos circos romanos. Inicialmente eran anfiteatros, ¿verdad? Y se le llama anfiteatros porque incluso los solían llenar de agua para poder simular guerras navales, con pequeños barquitos, obviamente, simulando batallas navales. De hecho, por eso se nota como que adentro hay una especie de piscinas en el cual podrían andar navegando. El abecedario o el alfabeto, como se le debería de llamar, porque las primeras dos letras del alfabeto es alfa y beta, ¿verdad? Por eso le llamamos así. Claramente pueden ver la gran similitud con nuestro alfabeto, ¿verdad? Una gran similitud. Al menos la A, la B, la E, la H, que para nosotros le llamamos H, para ellos es la ETA, la I, la K, la M, la N, la O, la P no, porque la P es el símbolo de pi, ¿verdad? La que parece P aquí es una letra R, ¿verdad? Así que la R nuestra sí pareciera semejante también, solo que no tiene el palito que le colocamos hoy en día. La letra Tau, que es la letra T, ¿verdad? Básicamente esas son las letras que más se parecen, y la letra Chi, que se parece a la letra X, ¿verdad? Aunque se pronuncia Chi o Ji. Muy utilizados en la matemática, utilizados en las diferentes disciplinas científicas, como la letra Phi de filosofía o Psi de psicología, ¿verdad? No podemos evitar, ¿verdad?, volver hacia los orígenes. El papel del historiador, entonces, a partir de lo que Heródoto y Tucídides lograron hacer, a manera de cerrar esta parte de la historia. El historiador no se contenta con narrar solamente cómo ocurrieron los hechos, sino que intenta buscar las causas para poder señalar con profundidad la evolución histórica, ¿verdad? Y eso es lo que prácticamente intentan hacer la mayoría de historiadores griegos. Los romanos van a intentar imitar ese tipo de historia con una pequeña particularidad, que ellos sí le van a meter mito a la narración histórica. No todos los historiadores, pero algunos, los primeros historiadores de Roma sí. Veamos entonces a los romanos, ¿verdad? Brevemente también, para que podamos analizar un poquito cómo se escribe la historia ahí y los pequeños aportes que también hemos heredado. Hablar de los romanos es hablar de una región específica, ¿verdad? Hoy en día en los mapas, cuando uno busca Imperio Romano, es un vasto imperio que prácticamente es toda Europa, norte de África y la parte de Asia Menor. Sin embargo, originalmente solo era la región conocida como Lazio, una región antigua que queda donde actualmente queda Roma, que es una región donde la lengua que ahí prácticamente manejaban era el latín, de ahí la palabra Lazio. De hecho, al revés, mejor la palabra latín es por la palabra Lazio, que es la región donde hablaban ese idioma. Surge a partir de dos hermanos, de Rómulo y Remo. Cuenta la leyenda que encontraron unos aldeanos a dos niños peleando, ¿verdad? Y siendo amamantados por una loba matrona. Cabe destacar que en el Museo Vaticano hay una escultura de esa loba matrona. Quizá en la diapositiva se los coloque. Em, que los encontraron ahí. Después crecieron estos chicos, ¿verdad? Peleoneros, ¿verdad? Cuando llegan de adolescentes quieren empezar a repartirse el territorio, y en esa lucha de terrenos el hermano Rómulo termina matando a su hermano Remo. Entonces al final, arrepentido por haber matado a su hermano, decide fundar una ciudad en honor a su hermano, la ciudad de Remo, llamada Roma. Ahí donde surge esta ciudad, ubicada entre estos siete, ¿verdad? Montes o colinas, estas siete colinas que son Capidocio, Crinale, Viminale, Quilino, Palatino, Celio y Aventino.
Ahí donde, en esta parte donde va a estar prácticamente la antigua muralla de la antigua sede del Imperio Romano, esta muralla de color rojo que se logra ver en este mapa. Ahí van a estar ubicados los principales edificios, el Coliseo Romano, el Foro Romano, el templo de Apolo, varios templos dedicados a diferentes lugares, el centro de los magistrados, del Senado, ¿verdad? Etcétera. Los palacios de los reyes, de los emperadores también. Eh, también estaban los foros, donde comúnmente la gente ejercía el derecho y la ley. Estaban las plazas, donde pasaban los oradores tirando discursos también, ¿verdad? En esa zona. Cabe destacar, y quiero aclarar de una vez por todas, un error histórico que mucha gente comete, y tiene que ver con lo religioso, que ya que somos Universidad Católica, pues creo que estoy en el deber de aclararlo, gracias, dado que estamos viendo crisis internacionales. Mucha gente acusa a la iglesia de ser la antigua Babilonia, por haber estado ubicada en Roma, en el antiguo Imperio Romano. Sin embargo, quiero destacar que esa acusación se basa en la idea de que ellos creen que las colinas del Vaticano forman parte de las siete colinas. Sin embargo, aquí pueden ver en este mapa que el Vaticano está al otro lado del río Tíber y al norte y afuera de las murallas del mundo antiguo romano. No tiene nada que ver con las colinas romanas. Las siete colinas que narra el Apocalipsis son estas siete que estamos viendo en pantalla, que incluso dice que este lugar, el lugar donde está la gran ramera, está sobre siete colinas, ¿verdad? Y sobre las aguas. ¿Por qué? Porque debajo de estas siete colinas hay muchas termas, muchas aguas termales subterráneas. E incluso hay piscinas cerca de esta misma ciudad, hay muchas piscinas públicas donde la gente iba a hacer sus fiestas de febrero, ¿verdad? Las fiestas febriles, donde se iban a purificar en las termas. Por ahí nos vamos a quedar. Seguimos viendo un poquito esta parte de la historia y cómo se escribía la historia en esta etapa. Vamos a pasar al aula virtual para colocar la asistencia.